Marcelo Agredo era un joven caleño que decidió salir a manifestarse en las calles el 28 de abril del 2021, día en el cual se había convocado un paro nacional en rechazo a una reforma tributaria. Marcelo cursaba el grado noveno a la vez que trabajaba y vivía con su padre y su hermano, junto con el cual salió a manifestarse y quien fue él el que le informó a su padre que su hermano estaba en el hospital Carlos Carmona. La razón de que Marcelo estuviese allí era por un impacto de bala que recibió en la cabeza luego de que un policía le disparara tras haber sido pateado por Marcelo al intentar subirse a su moto. La familia sigue sumamente afectada, no solo por el perder a un ser querido al poco tiempo de haber atravesado el duelo por la muerte de Sonia Anchima, que era la madre de Marcelo, sino también perdiendo uno de los sustentos de su familia, ya que él junto con su hermano se dedicaban a alquilar inflables en los parques para de esta forma poder tener una fuente de ingresos. Durante las protestas de Cali el 28 de abril del 2021, Marcelo Agredo, un joven menor de edad de 17 años, salió a manifestarse en contra de la reforma tributaria. Según registraron las cámaras del barrio Ramos, Marcelo, que se encontraba en ese momento cursando noveno grado de bachillerato, le proporciona una patada al patrullero llamado Luis Ángel Piedradita. Marcelo huye del policía dándole la espalda, el cual se baja de su moto y excediéndose de sus funciones públicas y aprovechándose de la posición de poder en la que está, se baja y le dispara causándole la muerte. En este momento, el policía viola el principio de proporcionalidad, el cual la Corte Constitucional define como la justa medida que debe existir entre los distintos instrumentos que se dicten para contrarrestar el orden perturbado, el cual aplicado al Estado cuando ejerce su monopolio de la fuerza se traduce necesariamente a escoger el medio en que menor medida lesione el derecho ajeno cuando se vulnera el orden público. El policía Luis Ángel Piedradita fue imputado ante un juez de garantías por el delito de homicidio agravado. Sin más pruebas que su palabra, no aceptó los cargos argumentando que se trataba de un caso de legítima defensa. A pesar de esto, la Fiscalía hizo énfasis en que este no se trataba de un caso de legítima defensa y que el patrullero no actuó acorde a sus funciones públicas. Esto quiere decir que su acción no estaba amparada por ninguna causa de justificación en el artículo 32 del Código Penal, constituyendo una acción antijurídica. El patrullero fue detenido el 13 de mayo. La fiscalía usó como prueba los proyectiles que impactaron al adolescente, los cuales resultaron ser uniprocedentes en el cotejo comparativo con el arma SP-013-1038. Al cotejar ese número serial, se llegó a la conclusión de que esa fue el arma entregada al servicio público de Luis Ángel Piedradita, argumentó el fiscal. Por estas evidencias, más las del video, Luis Ángel fue declarado culpable de homicidio agravado. Como ya sabemos, Marcelo Agredo fue un joven de 17 años que murió en Cali el 28 de abril, haciendo presencia en las manifestaciones por la reforma tributaria en el 2021. Luis Ángel Piedradita fue el patrullero que le generó la muerte a Marcelo Agredo mediante un disparo en su cabeza. Como hubo videos en los que claramente se veía que el policía disparaba y Marcelo caía y moría, lo detuvo la fiscalía el 13 de mayo del 2021. Lo declararon culpable por el delito de homicidio agravado. Claramente el patrullero no aceptó los cargos. El juez Iber Moreno Hernández el 1 de febrero del 2022 aceptó la petición de dejar en libertad al patrullero por vencimiento de términos. Piedradita y su abogado lograron esto a partir del artículo 317, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, cuando transcurrido 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación no se haya dado inicio a la audiencia. Y con esto nos podemos dar cuenta de lo lento que son los procedimientos que hay en nuestro país. El padre de Marcelo, el señor Armando, recientemente había sepultado a su esposa, por lo que continuaba todavía en duelo. Al otro día del homicidio, el día 29 de abril del 2021, el señor Armando le había entregado temprano su testimonio al cuerpo técnico de investigación, quien fue el que abrió la investigación para más tarde ir a poner la denuncia. A él le importaba más recuperar en medicina legal
el cuerpo de Marcelo. Ahí en medicina legal esperó varias horas junto a su hijo menor y a su yerno, quien también era policía. La familia de Marcelo Agredo se pronunció sobre la libertad del patrullero, mientras se daba a trámite el proceso a través de su abogado, que es el señor Perdomo. Manifestaron que tienen sentimientos de desconcierto, decepción y que sienten que no van a poder encontrar la verdad y la reparación. Armando, en una entrevista, repite 3 veces que se le haga justicia a su hijo y demuestra que todavía no ha superado el hecho y tampoco puede procesar la situación. Su hijo menor, llamado igualmente Armando, menciona que su hermano era muy organizado y muy apegado a él y que fue muy duro haberlo perdido. Haciendo un análisis del caso, podemos notar que la víctima es de culpabilidad menor, ya que en el estudio de los hechos, la víctima agrede al agente de policía quien procede a disparar, un claro uso desproporcionado de uso de la fuerza. Incluso compañeros de Piedradita denuncian que este no era el proceder adecuado, que la correcta era el bastón de policía. También quiero resaltar que el contexto y el marco en el que se haya inscrito este proceso fue en el paro nacional, en donde hubo varias vulneraciones a los derechos humanos. El proceso de la victimización se comprende como el periodo que va desde el momento en el que una persona es víctima de un delito hasta que logra superar el mismo. En el caso de Marcelo Agredo, en cuanto a la etapa primaria, se trata de la etapa en cuando una persona sufre de modo directo e indirecto los daños y consecuencias en su integridad física o psíquica. En este caso, Marcelo Agredo sufre esa etapa justo cuando el policía acciona el arma en contra de él y genera su muerte y el daño a su integridad física. La etapa secundaria se trata de los efectos nocivos producidos por el hecho delictivo o traumático, que no terminan meramente en el hecho anterior, es decir, la etapa primaria, sino que van incrementándose en medida de que el sistema legal y la reacción social tienen el conocimiento del caso. En el hecho delictivo de este caso, podemos ver que la justicia realmente no hizo lo debido, revictimizando a la víctima al dejar libre a su victimario. Además, en cuanto a las noticias y el contexto social, muchas personas tildaron a la víctima de formas despectivas, generando una revictimización que aparece en un momento posterior a la comisión del delito. Esto comprende el incremento y el padecimiento de la víctima ocasionado por el funcionamiento del sistema judicial y también a la sociedad en general. La etapa terciaria. Esta es la menos conocida y la más sutil, pero también la más amplia. Tiene que ver con los efectos que sufren las personas involucradas en todo el proceso judicial. Esto incluye a la víctima y al victimario y a las personas que lo rodean. En este caso, Marcelo Agredo es la víctima y las personas a su alrededor, tanto su padre como su hermano, su cuñado y toda su familia en general, sufrieron daño significativo tanto económico como psicológico, que comprende esta etapa terciaria. También el victimario sufre por el hecho o suceso cometido, por la desestimación de sus cargos y también porque lo suspenden, generando así una inestabilidad económica en su familia y diferentes juzgamientos tanto sociales como en los medios.